A continuación, vamos a tener dos conferencistas, somos afortunados. Para ello, la profesora Viviana, sí, la profesora Viviana María Gómez, le voy a ceder el espacio para hacer la presentación de la siguiente conferencia. Profe Viviana, también hacemos parte de la Dirección de Humanidades y aquí muy atentos a escuchar y tomando nota de todos estos temas para nuestra labor, tanto académica como investigativa. Profe Viviana, continúe usted. Profesor Gerson, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir con la conferencia Inteligencia Artificial Generativa más allá de ChatGPT. Nos acompañan Daniel Monsalve Muñoz y José Manuel Vergara Álvarez. Ambos son miembros del equipo de Bancolombia. Daniel es ingeniero administrador, especialista en gestión empresarial con un MBA y un máster en Data Science, con más de 10 años de experiencia en empresas de consultoría, desarrollo inmobiliario y financiero, y actualmente desempeña el rol de arquitecto especialista en Bancolombia en el área justamente de innovación y tecnología. Y José Manuel Vergara es profesional en computación científica, máster en modelación y ciencia computacional, con experiencia Mírenlo, en con experiencia en investigación y empresas de desarrollo inmobiliario y financiero. También desempeña un rol como arquitecto especialista en Bancolombia en el área de innovación en tecnología. Me encanta hacer esta presentación porque nos da una luz de cómo se van transformando las profesiones, ¿no? Hay un montón de títulos que se antojan un poco extraños para quienes venimos del área humana. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Buenas tardes, Viviana. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Les dejo la palabra a ustedes. Bienvenidos. Perfecto. Bueno, no. Inicialmente, pues, darle las gracias a todos ustedes pues, por estar pendientes y aquí escuchando lo que les vamos a compartir hoy. Darle gracias a Unir Remington por invitarnos pues, a este congreso. Y bueno, lo que venimos a contarles hoy, pues, un poquitico de qué es la inteligencia artificial generativa. Pues, más allá de ChatGPT, qué hay, qué se viene. Y también pues como a poner sobre la mesa cómo nos va a afectar en el futuro. Entonces, pues el orden del día, hablarles de ChatGPT, probablemente ya todos lo conocen, todos lo han utilizado, pero entonces para los que no, o los que no han llegado como hasta cierto punto, tengan conocimiento de las capacidades que tiene ChatGPT, contarles un poquitico de cómo funciona, pero no muy profundamente, sino con ejemplos sencillos para que ustedes entiendan cómo toma las decisiones ChatGPT para entregarnos la información que nos entregan, contarles otras opciones que hay actualmente disponibles para utilizar, cuál es el alcance actual, qué podemos hacer, como les decía, cuál es el futuro de esa inteligencia artificial generativa y en últimas dejar pues aquí como un debate y un poquito de nuestra opinión en cuanto a cuál va a ser el impacto que tenga ChatGPT dentro de la sociedad. Entonces, lo primero, pues ustedes saben que ChatGPT es una herramienta que está disponible de manera web. Hay algunas aplicaciones también. Y salió en noviembre. Digamos que ChatGPT lo que hace es culminar una serie de ejercicios que se han venido haciendo. Desde el 2017 Google presentó un paper y a partir de este punto fue que se fue evolucionando la herramienta a lo que hoy conocemos. Y pues lo que se está creando a partir de este momento. Entonces, como la base de esto es el procesamiento del lenguaje natural, digamos, una de las limitaciones que tiene las máquinas es lograr entender el texto de la manera que las personas lo entendemos. Ese siempre había sido el limitante y a partir de este paper que se llama Atención es todo lo que necesitas, un modelo de atención pues que es como la arquitectura de redes neuronales sobre la que se construyó, se ha logrado llegar pues como a este punto. Entonces ya ChatGPT logra entender lo que el texto y generar respuestas que parezcan humanas a lo que se le entrega. Entonces, uno en ChatGPT tiene opciones como pedirle que escriba texto. Yo le puedo decir, escribime este texto como si fueras no sé, un cómico y empieza a escribir con un lenguaje
no sé, cuenta chistes, ¿cierto? Sirve para traducir textos, pues esto ya lo conocíamos desde los traductores de Google, pero digamos que ya esto se puede hacer de una manera más conversacional. Hay, digamos, aplicaciones no de ChatGPT, pero sí de, digamos, la misma tecnología que nos permite generar páginas web, crear código de software, que eso también está transformando la industria. Y bueno, a partir de eso, generar un montón de contenido y un montón de información que antes no era posible y que, digamos, pues por decirlo de alguna forma, se la inventa la herramienta. Entonces, un poquitico de cómo usarlo para los que no lo han hecho. Se ingresa a la página web. A partir de la página web pues, hay que registrarse pues, como para tener acceso a eso y esto genera como una interfaz de un chat. En el chat simplemente es escribirle la pregunta, escribirle pues como lo que se le quiera preguntar y a partir de esto empieza la conversación, ida y vuelta, decime esto, pero entonces ¿qué pasa con esto? Y es como a partir de lo que uno le ingresa y de la conversación y del contexto que tiene, él va generando como el contenido, y entonces así se pueden hacer muchísimas cosas. La idea pues de tenerlo como un chat es que fuera una conversación fluida, que se sintiera natural, como si uno estuviera hablando con un asesor, y digamos que el propósito es que tenga todo el contexto de la conversación, más todo el contexto de la información que él tiene para ofrecer respuestas coherentes. Entonces, básicamente así es como funciona. Hay que tener en cuenta algo, digamos que no es una herramienta perfecta y puede presentar muchos problemas. Entonces, lo primero que sepan, si él no sabe la información, se la inventa. Entonces, por ejemplo, se hacía el ejercicio cuando salió en noviembre de que quién era el campeón del Mundial del 2022 y él se lo inventaba. Ahorita pues van a ver cómo hace él para tomar esas decisiones de poder inventar, pero entonces eso es un riesgo grande. Sesgos, digamos que eso se entrena, estos modelos son entrenados con información histórica y esa información histórica lo que hace es generar distorsiones sobre las respuestas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chat que tiene pura información, yo ni siquiera oigo. Si tiene una información no sé, entrenada con mentiras, él me va a responder esas mentiras con las que lo ingresé. Si tengo, por ejemplo, sesgos raciales, va a responderme con sus sesgos raciales. Entonces ahí es importante tener en cuenta que puede tener ese tipo de problemas y va a entregar información con sesgos. Hay veces no entiende bien el texto, digamos, hay veces tiene problemas de comprensión y lo mismo, inventa respuestas, puede que no entienda qué es lo que se está preguntando y responde una cosa distinta. Todo esto va dando como lo mismo, como no es una herramienta perfecta y que se está terminando de desarrollar y de pulir, tiende a generar contenido engañoso y lo responde con una confianza que uno se la cree. Entonces, digamos, es importante tener en cuenta eso en el momento que se está utilizando ChatGPT, porque eso puede, mejor dicho, hay que estar pendientes y hay que verificar la información. Entonces, pues ya digamos, teniendo en cuenta que sabemos cómo se interactúa con la herramienta y sabemos cuáles son como las limitaciones y lo que se debe tener en cuenta, les traigo esta frase, pues esto es muy conocido por todos y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente, con este principio podría decirse que funciona ChatGPT. Y ya les voy a mostrar por qué. Digamos que vamos a hacer... Perdón, Daniel, le voy a pedir a todos los asistentes que cierren micrófonos, sí. por favor. Gracias. Creo que ya estamos, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, digamos que dime con quién andas y te diré quién eres. Podríamos coger una persona y describirla con ciertas características. Entonces, por ejemplo, aquí yo traigo a Juan. Juan es un hombre que mide unos 75, pesa 45 kilos, es abogado. Lo puede escribir de las formas que tiene, que uno quiera, digamos, al nivel de detalle que uno quiera. Básicamente, eso es lo que hace ChatGPT por detrás. Entonces, ¿qué es lo que hace ChatGPT?
Coge una frase que yo le entrego, la transforma y la convierte en números. ¿Por qué? Porque detrás de ChatGPT hay una serie de procesos matemáticos que es lo que va a generar la información de respuesta que me entrega. Entonces, si yo soy capaz de caracterizar a alguien de esa forma, digamos, las características de una persona, si yo lo pongo dentro de cualquier lugar, digamos, si está para la izquierda, voy a decir, bueno, es que Juan es conductor porque está rodeado de conductores, ¿cierto? O puedo decir, no, es que Juan es soldado porque alrededor y mantiene con gente que es un soldado. Entonces, digamos que ese principio es el que utiliza ChatGPT para devolverme la información. Lo que tenga alrededor es lo que más sentido le va a hacer en el contexto. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿dónde vive Juan? Él va a empezar a medir distancias. Entonces, por ejemplo, Juan vive en Nueva York. No vive en Nueva York. Juan vive en París, tampoco, está muy lejos. Juan vive en Roma, no, está todavía muy lejos. En México, está un poquito más cerca, pero no es lo que yo estoy buscando. Digamos que Juan, esta es una imagen ahí de Colombia. Básicamente, lo que me va a responder es que es Colombia porque está muy cerca de esa ubicación. Entonces, para que vayan viendo, ChatGPT lo que hace es coger distancias de cierta palabra o de cierta pregunta que yo le hice, mirar qué es lo que tiene más cercano en cuanto a la respuesta óptima y eso es lo que me responde. Entonces, por ejemplo, si él no tiene esa información, me va a responder lo que esté más cerquita a lo que se quiere responder. Entonces, en últimas, lo que hace ChatGPT es coger el texto que se le ingresa, lo vuelve en números. Eso lo lleva a un contexto de la pregunta, pues que puede que esté preguntando por cuál es la capital, o puede que esté preguntando por la altura, esté preguntando cualquier cosa, entonces coge ese contexto y eso va y lo busca en un mundo de palabras, digamos, en un plano de n dimensiones, y ahí, según el contexto que tiene, va a responderme lo más cercano. Si no se lo sabe, se lo inventa. Si se lo sabe, pues puede que me responda lo correcto. Y todo esto funciona con temas de probabilidades, que cuál es la probabilidad más alta de que sea la respuesta correcta a esto. Y eso es lo que me devuelve ChatGPT. Entonces, básicamente, así es como funciona ChatGPT. Es ubicarse en un plano, ver qué es lo más cercano de acuerdo al contexto que necesita responder y eso me lo responde. Entonces ahí es donde se materializan todo eso que les comentaba. Puede inventarse información, puede tener problemas de sesgos, porque puede que llegue por allá a una zona desconocida llena de racismo o de problemas de género. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero para que sepan, ChatGPT funciona con distancias y con probabilidades en un plano de n dimensiones. De acuerdo, bueno, yo voy a aprovechar para saludar que no había saludado y voy a volver a compartir, que olvidé compartir con sonido, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver como unos recursos que nos van a ilustrar ciertas capacidades adicionales que tiene la inteligencia artificial generativa. Em, Compartir, yo creo que ahora sí. Ah, ya, listo. Bueno, pero antes de eso, entonces, pues digamos que yo creo que muchos han tenido la oportunidad de explorar pues las grandes eh, resultados pues que nos presenta ChatGPT, pero digamos que no es como el único modelo pues que existe actualmente y OpenAI no es la única empresa pues que está trabajando por darnos pues como modelos de lenguaje. También hay otras alternativas como lo son pues por ejemplo los modelos que nos presentan empresas como Google y Microsoft como BART y Bing AI, ¿cierto? Que también vale la pena pues explorarlos. Esta es pues entonces una ilustración del alcance actual que tiene ChatGPT en su versión 3.5, en donde pues nosotros, como lo mencionó Daniel, pues le entregamos texto al modelo y él nos va a devolver texto, ¿cierto? De manera pues que se sienta una conversación muy fluida, muy amigable, como si nosotros estuviéramos chateando pues con un asesor o con un amigo pues em, vía WhatsApp, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí pues es como el ejemplo de cómo funciona.
Entonces aquí pues le estamos indicando pues al chat de que nos ayuda a redactar un saludo para un congreso, ¿cierto? Y él nos va a dar pues la respuesta más adecuada, ¿cierto? Y así pues, así a grosso modo es como funciona ChatGPT y los lenguajes pues que se encargan de generar texto. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa pues también tiene otros casos de uso o otros alcances actuales. Por ejemplo, tenemos la capacidad de generar mediante un texto imágenes, ¿cierto? Y pongamos el videito. Entonces, por ejemplo, estamos diciendo em, un perro jugando el mundial, la Copa Mundial. Y él a partir pues de ese prompt o de esa entrada que le estamos brindando nos va a dar pues como una imagen resultante, ¿cierto? La calidad de la imagen pues va a depender del modelo, de qué tan específicos seamos pues con la entrada, etcétera, ¿cierto? Pero pues, digamos que ya la inteligencia artificial generativa es capaz también de generar imágenes a partir de un texto. Aquí podemos ver otro ejemplo. O sea, no solamente es capaz de generar imágenes, también es capaz de generar videos. En este caso, Darth Vader surfeando, ¿cierto? Ahí podemos pues ver a Darth Vader surfeando. Y también hay otro tipo pues de modelos, por ejemplo, el de crear voz sintética a partir de un texto precisamente, ¿cierto? Entonces, aquí, escuchemos. El proceso consta principalmente de 5 etapas, partiendo desde un texto estructurado que se convierte en voz sintética. Listo, entonces aquí, por ejemplo, los modelos pues van hay algunos que funcionan pues bastante bien y crean la imagen pues, perdón, el audio de una manera muy real. Incluso no sé si han tenido la oportunidad de ver por ahí en redes sociales, en TikTok, en donde se replica la voz pues de alguien famoso. Incluso también videos pues de esos llamados de deepfakes que también hace pues la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, mm, pues ahorita no estamos en la capacidad, o el mundo no está en la capacidad no solo de generar texto, ¿cierto? Sino que también tenemos pues como la capacidad de generar pues como otro tipo de contenido. Mm, El proceso consta principalmente. Ay, qué pena. Bueno, y me gustaría también introducir un nuevo término que pues digamos que es a lo que le están apuntando ahora las empresas pues que trabajan en inteligencia artificial y es el tema de inteligencia artificial multimodal, que antes pues de entrar como un poquito hablar un poquito de esto, pues les voy a presentar este video que es una nueva versión de los modelos pues que les presenté ahorita de generación de imágenes a partir de un texto, pero aquí lo están integrando con ChatGPT. Entonces, veamos. Listo. Entonces, este video, pues, o este nuevo modelo, lo anunciaron hace unas 2 semanas más o menos, y era como esa introducción hacia la inteligencia artificial multimodal, en el cual, pues, si pudieron apreciar,
la interacción con ChatGPT ahora no es solo yo te doy texto, tú me das texto, sino que ahora es yo te doy texto, pero tú también me puedes dar ya sea texto o imágenes, ¿cierto? Como pueden ver ahí nos salió pues como imágenes de Larry, y stickers, bueno, ¿cierto? Hay diferentes pues interacciones en donde eh, pues nos presentan ya un avance en donde hay modelos de inteligencia artificial que pueden recibir, en este caso, texto, pueden recibir diferentes tipos de datos como entrada y pueden retornar diferentes tipos de datos como salida. Entonces, listo. Listo. Entonces, lo que veíamos previamente era un modelo de ChatGPT en donde, de nuevo, tú le das el texto como entrada, él te da un texto como salida, ¿cierto? De manera coherente, de manera pues como si fuera un chat con ese asesor o ese amigo. Y veíamos también previamente un modelo en donde yo le doy el texto al modelo y él me retorna un contenido pues audiovisual, ya sea imagen o video, ¿cierto? El caso pues de Darth Vader o del perro jugando la Copa del Mundo. Ahora lo que vimos con este nuevo avance que presentó OpenAI hace 2, 3 semanas es que yo le puedo dar a estos modelos un texto como entrada y él me puede generar ya sea texto o imagen como salida. Y digamos que a lo que apuntan las empresas o en lo que están trabajando, eh, bastante son modelos pues que no solo digamos que estén en texto, imágenes, sino que también puedan recibir otro tipo pues de datos de entrada, por ejemplo, audio o chat, no sé, señas, ¿cierto? Digamos que aquí la imaginación pues em, es bastante importante y lo que hacia lo que apuntan las empresas es, son esos modelos pues que básicamente puedan recibir texto, imágenes, audio, otros, y nos puedan retornar texto, imágenes, audio u otros, ¿cierto? Y de hecho, esto es lo que, digamos, nosotros veíamos y en la literatura se veía como el futuro a corto plazo de la inteligencia artificial. Y pues de hecho les quiero contar algo pues gracioso, entre comillas, si se puede decir así, y es que hoy revisando un poco como las nuevas actualizaciones que habían salido pues en específico pues de la empresa de OpenAI, nos dimos cuenta de que esto ya, lo que veíamos hace 2 semanas como futuro, ya es el hoy, ¿cierto? Incluso ya pues, hace como 2 días, si no estoy mal, salió una nueva actualización de ChatGPT que nos dice que ahora puede oír, ver y hablar, ¿cierto? Entonces nos presentan pues ya no solo esa interfaz conversacional en donde yo le doy texto, tú me das texto, sino que ahora yo le puedo, pues yo puedo interactuar con él como si estuviera en una especie de videollamada o en una llamada, ¿cierto? En donde yo le digo, hey, ChatGPT, necesito que me hagas X cosa y él nos va a poder, pues, retornar, ¿cierto? Em, y de hecho, pues, me pareció buena idea simplemente no actualizar la presentación, porque me parece que es un buen ejemplo para ilustrar lo rápido que está cambiando y lo rápido que está avanzando la inteligencia artificial, ¿cierto? Y es que una presentación que se hizo hace 2 semanas, al día de hoy, pues que ya está, pues, si lo podemos decir, obsoleta, ¿cierto? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que puede hacer ahora ChatGPT que pues son realmente increíbles y realmente interesantes. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a ChatGPT y le puedo dar este diagrama, pues, que puede que no entienda, ¿cierto? Hey, ChatGPT, no entiendo qué está pasando en este diagrama. Y él me va a explicar qué está viendo en esa imagen, ¿cierto? O le puedo decir, hey, tengo esta captura de esto. Yo sé que es una película, ¿me puedes decir, porfa, qué película es y qué está diciendo? Entonces él también tiene la capacidad de decirme, esto es de Gladiador, y está diciendo
X líneas pues en la película, ¿cierto? También nos puede, por ejemplo, ayudar a entender memes, si de pronto no, yo que mis amigos están riendo mucho de un meme y yo la verdad no lo comprendo, también le podemos decir, hey, ¿qué entiendes en este meme, en esta viñeta, en este cómic, ¿cierto? Y él va a tener como una capacidad de comprensión bastante impresionante, la verdad, ¿cierto? Incluso pues podemos darle tareas como esto, o sea, yo la verdad no tengo ni idea de qué hay en ese diagrama, ¿cierto? Se ve súper complejo, pero yo le puedo decir, analízame este diagrama, explícamelo, de qué trata, cuáles son las palabras clave, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo digerir esa información que me están plasmando ahí? Y ChatGPT también va a tener como esa capacidad de abstraer y de brindarme pues como toda esa información lo más coherente y acertada posible, ¿cierto? Em, eh, bueno, eso por la parte pues de ChatGPT. Ahorita les quiero hablar de otro algoritmo que han estado pues trabajando una empresa llamada DeepMind, que se llama Gato, ¿cierto? Em, lo impresionante de este desarrollo es que ya no estamos hablando solamente de que de un modelo, ¿cierto? Que puede aprender a hacer 3, 4, 5 tareas, sino que este ya sabe hacer 604 tareas distintas con solamente un conjunto de datos, ¿cierto? O sea, este modelo aprendió a hacer 604 em, tareas con una única vez que se entrenó. Dentro de esas tareas que puede realizar está jugar diferentes juegos, ¿cierto? Y lo hace pues bastante bien. Nos puede también generar texto, nos puede generar imágenes, puede generar descripciones de una imagen que yo le doy como entrada. Y dentro de esas tareas pues que aprendió a hacer este algoritmo está el de aprender los movimientos de, por así decirlo, un brazo robótico que puede ayudar pues en tareas pues de automatización de procesos pues de manufactura, por ejemplo, ¿cierto? Y ¿por qué les traigo yo estos ejemplos? Porque este es el camino que están recorriendo las empresas hacia el futuro de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿cierto? Entonces, lo que teníamos pues en el presente, ¿cierto? Es una inteligencia artificial que se especializa en una o varias tareas, pero que yo programé o entrené para que se especialice en esas tareas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo aquí a nivel pues de interno en la organización programo un chatbot para que me dé las mejores recomendaciones de productos y servicios de la empresa, pues él va a ser muy bueno em, en darme pues esas recomendaciones, perdón, de productos y servicios de la empresa, pero nada más. O sea, él no va a ser capaz de ir más allá si yo no le doy como el insumo, los datos, lo programo, lo entreno para que vaya más allá, ¿cierto? Lo que plantea la inteligencia artificial general son modelos que tratan de imitar la forma de aprender de los humanos. Entonces, estos modelos eventualmente van a ser capaces de aprender muchas tareas de manera independiente y esto lo van a hacer con un autoaprendizaje, ¿cierto? O sea, yo no necesito decirle, necesito que aprendas X, Y, Z tarea, sino que él va a tener la capacidad de aprender esas tareas para los que no fueron pues programadas inicialmente. Entonces, en el mismo ejemplo que les comenté anteriormente de los productos y servicios, em, este robot pues va a ser capaz de darme las mejores recomendaciones de productos y servicios, pero también va a tener la capacidad de aprender, por ejemplo, a limpiar, por poner un ejemplo, ¿cierto? A cocinar. Me va a responder otro tipo de preguntas, por ejemplo, hey, ¿cuáles son las mejores prácticas de codificación al interior de la organización? Por poner un ejemplo. Y sin yo darle ese insumo, más datos o entrenarlo, él va a ser capaz de generarme esas respuestas. Entonces, pues
la verdad, las empresas están avanzando mucho hacia la inteligencia artificial general. Ese es el futuro. Es incierto aún cuándo o hasta qué punto va a llegar ese futuro, ¿cierto? Como les mencioné, pues anteriormente, las empresas están avanzando muy rápidamente y están haciendo un gran esfuerzo por todos esos temas de inteligencia artificial. Em, de hecho, eso lo vi hoy. Si uno ingresa a la página hoy de OpenAI, lo primero que te aparece es: estamos trabajando en inteligencia artificial general segura, eh, que ayude o potencie las capacidades, pues, de los humanos, ¿cierto? Es algo así. Pero entonces, a eso es lo que le están apuntando, pues, las grandes empresas. José, ahí pues para complementarte un par de cositas que se me venían a la mente cuando estabas hablando. Nosotros como personas, como humanos, digamos, aprendemos muy rápido, ¿cierto? Uno con manejar un carro 2 veces, digamos, ya puede manejarlo. En este momento, para poder que este lenguaje, estos modelos de lenguaje o estos modelos de inteligencia artificial generativa logren hacer esto, requieren mucho tiempo, mucha capacidad de cómputo y muchos ejemplos. Entonces, digamos que esa en este momento es una de las restricciones más grandes. En la charla anterior Jesús nos decía, es que cuesta mucho y es que realmente tener ese cómputo, yo no recuerdo, pero les costó, por ejemplo, entrenar a ChatGPT como 1 millón de computadores todo el día aprendidos durante varios tiempos, como meses. Entonces, eso es costoso. Digamos que hay desarrollos que se están trabajando. La computación cuántica puede acelerar eso. Están trabajando en desarrollos de chips que tengan una mejor velocidad, pero digamos no va a ser tan pronto y también va a tener sus restricciones. Entonces, es para que tengan en mente qué es lo que se viene y qué cosas van a ir pasando, porque cada vez vamos a ver más esto. Entonces, bueno, haciendo pues como el puente ahí, hablando de cómo impactar a la sociedad, nosotros pues traíamos como aquí varios ejemplos. Si ustedes ven esta imagen, estos eran operadoras que se encargaban de transferir llamadas de, por ejemplo, internacionales de un lugar a otro. Si ustedes ponen a pensar, pues eso fue hace mucho tiempo y hubo una revolución industrial que hizo que este empleo ya no existiera. Tocó cambiarse. Listo. Hay otro ejemplo. Aquí en esta imagen ustedes ven niños que están acomodando bolos. Cada que los tumbaban, ya hay máquinas que hacen eso y lo hacen mucho más rápido y de manera más precisa. Esto es una mesa de arquitectos. Esto no fue hace mucho. Aquí pues cada arquitecto tenía su mesa, tenía su brazo con una regla para trazar las cosas bien. Ahora pues ya existen programas como AutoCAD que simplemente es dar un clic a un lado y llevarlo para el otro. Eso muestra pues cómo se han ido transformando con estas revoluciones y con estas nuevas tecnologías los trabajos. Entonces lo primero es que se está debatiendo mucho entre si ChatGPT y toda la inteligencia artificial generativa, y digamos que la inteligencia artificial en general va a reemplazar a las personas. Pues digamos que lo que nosotros pensamos y lo que sentimos es que no, si va a tener un impacto realmente, ya lo tuvo. Ya mucha gente para redactar un correo usa ChatGPT para ahorrarse un tiempo y la pensada. Pero entonces, esto es una cifra que nos dieron este año en el Foro Económico Mundial, hablando del futuro de los trabajos. El 86% de las empresas está esperando integrar en sus trabajos y en su día a día inteligencia artificial. Esto quiere decir que aproximadamente 85 millones de trabajos van a, digamos, a desaparecer o a transformarse de aquí al 2027. Con esa cosita, se van a crear 69 millones de trabajos que ya no van a ser, digamos, pues, mucho se menciona redactor eh, generador de contenidos, hay gente que se encarga de tabular, puede que esos trabajos sean reemplazados por una inteligencia artificial porque lo hace más rápido y tiene la capacidad de hacer muchas más veces eso. Si ustedes ponen a pensar, mientras yo leo un documento de 100 páginas, pues me puede demorar, no sé, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la velocidad en la que yo lea.
Una máquina coge eso y en 5 minutos me tiene la respuesta. 5 minutos exagerando con el tiempo. Entonces hay cosas muy manuales, muchas cosas que van a, digamos, a ser reemplazadas por una inteligencia artificial. Y a partir de eso es que nosotros planteamos, les traemos aquí pues una serie de trabajos que van a aparecer para que vayan viendo. Entonces, por ejemplo, hay un entrenador de inteligencia artificial, como les decía. La inteligencia artificial tiene que entrenarse para poder hacer la tarea que uno le dice. En este momento, eso es como funciona. Entonces necesitamos personas que se encarguen de entrenar. La inteligencia artificial genera predicciones. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder de acuerdo a la historia y a lo que yo creé. Entonces se necesita personas que logren analizar eso, sepan cuándo sirve, cuándo no, y aplicarlo digamos, a los diferentes dominios de negocio. Ingeniero de prompt o ingeniero de interacción con la inteligencia artificial, si uno no le pregunta bien, la inteligencia artificial va a responder cosas pues, muy genéricas. Entonces hay que saber interactuar, hay que saber preguntar. Si yo le digo como con la imagen del perro, que me cree un perro jugando fútbol en el mundial, me generó una cosa. Pero si yo soy mucho más específico y sé cómo hacer que genere esa imagen, mejor, va a tener mejores resultados. Entonces es una profesión nueva, una persona que sepa interactuar con inteligencia artificial. Etiquetador de datos, digamos, ya es un trabajo que existe. Hay empresas que le pagan a las personas para que digan, esto es un gato, esto es un perro, esto es un lápiz, esto es una manzana, y pagan, y pagan. Entonces es un trabajo nuevo. Digamos, inteligencia artificial depende de datos, depende de información. Entonces hay personas que se van a tener que estar encargadas de eso. Y una muy importante, les comentaba de las restricciones que tiene. Entonces, hay sesgos, hay respuestas falsas. Entonces, hay una persona que realmente va a estar encargada y preocupada porque todo el tema que salga desde una inteligencia artificial tenga bases éticas, tenga bases que tenga en cuenta temas de privacidad de las personas, privacidad de la información, temas de derechos, patentes, pues un viaje de cosas y muchísimos más trabajos que se van a generar a partir de esto. Entonces, eso es como un ejemplo. Aquí en cuanto a ética, queríamos hacer como énfasis, digamos, hay temas de prejuicios e imparcialidad que con datos históricos, si yo cojo la historia para entrenar mi robot, va a coger información de por allá en 1600, por allá estaba pues en las calles de Cartagena, la historia del yo, entonces va a traerme esa información y puede que me genere respuestas. Entonces hay que tener cuidado con los prejuicios y la imparcialidad que va a generar. Hay que tener cuidado con la privacidad, no toda la información que está disponible se puede utilizar y hay empresas que lo están haciendo. Digamos, hay un debate duro, por ejemplo, en Hollywood con el tema de generación de guiones de las series. Los ilustradores están peleando porque muchas de las imágenes se están haciendo con información extraída, imágenes que ellos mismos crearon, y yo puedo, por ejemplo, decirle que me genere una historieta moderna de Mafalda, por decir cualquier cosa, y me la va a generar. Entonces, eso es un problema, ese es un problema, una cosa que hay que tener en cuenta. Y por último, digamos que si una empresa lo va a utilizar, la empresa es responsable de la información que se genera. Entonces, si una empresa da una información mala, digamos, se mete una inteligencia artificial como recomendador de inversiones y me va mal, la empresa, digamos, es la que responde porque está dando esa herramienta a las personas para que tomen decisiones y hagan cosas en su vida. Entonces hay un tema, eso se va a transformar y digamos, las empresas y las personas y lo que se genere a partir de estas inteligencias artificiales va a tener que tener estos 4 principios básicos y muchísimos más, pero tiene que ser transparente con la información que entrega y con todo lo que se genera detrás. Tiene que ser imparcial, digamos, no puede tener sesgos. Si yo estoy generando con inteligencia artificial un score crediticio, para poner un ejemplo de un banco, tiene que ser imparcial, no va a ser porque ciertas características, entonces la niego siempre. Entonces hay que tener un principio de imparcialidad. La privacidad es lo que les decía, los datos no todos son para utilizar, hay que tener cuidado con eso. Y en últimas, el tema de responsabilidad es súper clave en todo lo que yo genere.
Entonces, en impacto, esto se ha visto en todas las revoluciones industriales. Hay una transformación. Digamos, antes tocaba, no sé, por ejemplo, para hacer la mantequilla, tocaba estar con ese coso dándole hasta que se hiciera la mantequilla. Ya hay máquinas que hacen eso en un momentico, ¿cierto? Entonces las industrias se transforman. Eh, en un enfoque social, la inteligencia artificial va a cerrar brechas, se pueden hacer análisis, se pueden hacer uso de modelamiento que va a permitir identificar problemáticas a futuro. Entonces la inteligencia artificial con su capacidad y su velocidad de procesar va a ayudar con eso, temas de tránsito, temas de sobrepoblación, temas de salud, ¿cierto? Problemas complejos. Yo no sé si saben que con inteligencia artificial se modelaron un montón de problemas físicos que llevaban muchísimos años tratando de resolver, se resolvieron con inteligencia artificial ya. Ciudades inteligentes, aquí hay un tema de privacidad, acá hay un tema de seguimiento al ciudadano, pero digamos, ciudades inteligentes es uno de los pasos en cuanto a temas de impacto social que se va a generar con inteligencia artificial. Y también, pues, comentarles que desde hace rato está entre nosotros. Yo creo que casi todos los días tenemos interacciones con inteligencia artificial. Buscando en Google, ustedes ven que nos recomienda completar frases. Si vamos a ver Netflix, nos recomienda series que sean parecidas. Las listas personalizadas que genera Spotify y un montón de cosas que uno pues como que no se da cuenta. Incluso en Instagram uno dice, es que estoy, madre, me están escuchando. Uno está hablando de viajes y sale toda esa inteligencia artificial detrás, que son algoritmos que ya están muy perfeccionados y tienen la capacidad de conocer, digamos, cuál será la próxima acción que vamos a tomar. Entonces es una cosa, pues aquí para comentarles que ya está un buen rato dentro de nuestro día a día. Hay que saber a qué empresas y a qué cosas se le da acceso a la información. Yo creo que hay que ser cuidadoso con la información que entregamos, porque en últimas con eso es que estamos autorizando que se utilicen los datos y con eso se están entrenando los modelos. Entonces es clave eso. Pero entonces como mensaje, digamos como algo para cerrar y conectándolo con todo el tema del trabajo y de la evolución de los trabajos. La vida consiste en adaptarse y volver a adaptarse. Esto es una frase que dijo Anthony Burgess hace ya buen rato, pero eso es como la percepción que nosotros vemos desde nuestra perspectiva y desde lo que discutimos. La inteligencia artificial ya llegó. Mantenerse al margen puede ser una opción, pero digamos nos va a dejar estancados hasta cierto punto. Entonces, por lo menos conocerla, saber cómo funciona. No se tiene que saber todos los principios matemáticos ni todo, hay que perderle el miedo. Es una cosa impactante, es una cosa difícil, pero mientras más la conozca yo y más sepa cómo funciona, más voy a poder responder a ese cambio que se requiere y voy a poder adaptarme en mi día a día, en mi trabajo, en mi casa, en todo esto para yo poder darle un mejor uso. Entonces, más o menos eso es como la perspectiva que nosotros vemos en cuanto al impacto que va a tener la inteligencia artificial. Y bueno, contarles pues que en este momento hay cursos online y tutoriales en YouTube gratuitos para aprender de inteligencia artificial generativa. Hay muchos libros y artículos que lo resumen, que cuentan sobre cómo está funcionando. Conferencias como estas, hay encuentros, hay gente que se reúne a dialogar de esto. Y hay comunidades en línea que uno se mete y a un clic le pueden explicar, puede tener una conversación, un debate. Y por último, decirles, pueden utilizar ChatGPT para aprender de inteligencia artificial. Pregúntenle cómo funciona. Le pueden decir, explíqueme como si yo tuviera 5 años cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Explíqueme como si yo tuviera 5 años qué es X o Y cosa. Y es un recurso súper potente. Y para eso están las herramientas, para aprender a usarlas y sacarles el jugo. Entonces, eso es lo que traíamos el día de hoy, digamos, una forma simplificada de entender cómo funciona ChatGPT, todo el tema de distancias y de conocimiento, un poquito para dónde va
y cómo va a impactar a futuro, y también pues dejarles el mensaje de que no es de tenerle miedo, sino aprender a utilizarla y sacarle el mayor provecho. Bueno, muchas gracias, Daniel y José Manuel. Tenemos por aquí algunas preguntas. Dice Blenda Isabel, ¿qué se le puede responder a una persona que dice no utilizaría ChatGPT porque cuido mis datos y no los metería en ese chat? Bueno, ahí pues digamos que es parte del ejercicio que uno debe hacer cuando acepta esos términos, ¿cierto? Digamos, muchas veces no nos da miedo entregarle la cara de nosotros para que nos vuelva viejitos, ¿cierto? Digamos que ChatGPT ya tiene un viajado de información, digamos, tiene toda la información que está en Internet y que tiene el permiso de usarse, entonces probablemente los datos ya están ahí, ¿cierto? Entonces, hay que leer los términos y condiciones, ahí dice qué hacen con los datos de uno. En últimas, recomendación, y digamos es una de las cosas que se deben tener en cuenta, no entregar datos personales. Digamos, se crea la cuenta y se da permiso, pero no chatear si yo tengo esta cuenta con esta plata, ¿qué debo hacer? Porque ya empieza a coger esos sesgos y esa información para almacenarla. Entonces hay que, sí, o sea, hay que tener cuidado con qué información se entrega. Hay que tener cuidado con qué es lo que uno acepta cuando está haciendo cosas en cualquier aplicación, no solo en ChatGPT, pero hay que sacarle provecho, pues, y creo que es muy buena opción para ahorrar tiempo en muchas tareas. Antes de leer la siguiente pregunta que está, una que va en ese mismo sentido, y es cuáles son como esos cuidados mínimos, porque si bien cada vez que entras a una aplicación te sacan la lista larga de condiciones, realmente sabemos que muy pocas personas los leen, pero no solo muy pocas los leen, sino cuánto de eso que está escrito allí realmente es comprensible para un ciudadano común que no está relacionado con este tema, que no trabaja en esto y que su oficio no tiene nada que ver con el asunto. Simplemente lo usa y ni siquiera sabe que está cediendo al entrar en esas aplicaciones. Entonces, ustedes como ingenieros, ¿qué recomendaciones mínimas de las cosas básicas que usted dice, va, nunca ponga esto, nunca diga esto, ojo con el que le pida tal cosa? Sí, bueno, yo creo que eso es larguísimo, pues yo creo que yo tampoco leo todo, pero hay cosas que sí son muy sospechosas y creo que hay que estar como con esa picardía activa en el momento de utilizar una de esas aplicaciones. Por ejemplo, si yo voy a utilizar, no sé, lo que me pone viejito, como por poner un ejemplo, y me está pidiendo, por ejemplo, acceso a mis contactos en el celular, yo sospecho, ¿cierto? Entonces creo que hay que, así no se lea uno eso, al menos en las cosas que son como llamativas y que uno diga, pues esto por qué o para qué sospechar. Yo creo que hay que ser sospechar de las cosas y bueno, tener un poquitico de criterio. Y digamos en esos términos y condiciones que uno acepta, también tienen un apartado especial para el uso de los datos. Muchas veces uno entra a la plataforma y dice, la información, acepto que la información que los datos que se recopilen sea utilizados para recomendaciones, para fines comerciales. Entonces hay un pedacito, no hay que leerlo todo, pero mirar qué hacen con la información de uno también es una buena práctica, pues. Creo que la siguiente pregunta va en la misma línea. Creo que a todos nos preocupa mucho el tema de seguridad. Dice, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la IA en términos de privacidad y seguridad? Listo, bueno, no, entonces creo que va muy, muy de la mano con todo. Y, y bueno, hay temas gubernamentales que creo que son claves, sobre todo en esos temas de privacidad y seguridad, porque llegan a un punto en el que están invadiendo como el día a día de uno. Si uno piensa, por ejemplo, el mero hecho de tener el celular y tener Waze instalado, ya me están haciendo seguimiento de dónde me estoy moviendo yo, ¿cierto? Eso puede tener un lado beneficioso. Hay un caso en Senegal que miraron esos patrones de movimientos de todas las personas y dijeron, no, aquí en este lado hay que construir una escuela o hay que tener un hospital porque aquí está viviendo la mayoría del mundo. Hay casos positivos, hay casos negativos. En China pues están perfilando mucha gente
con visión, reconocimiento facial para hacer seguimiento. Creo que una de las, digamos, profesiones que van a salir y especialidades en las que se va a trabajar es eso, el tema legal en cuanto a la información. Creo que cada vez va a ser más necesario que hayan personas trabajando por esa privacidad y por esa seguridad en el uso. Entonces, aparte pues de la precaución que debe tener uno en su día a día, pues cojan su celular y miren a qué tiene permiso cada aplicación. Eso puede ayudar un poquitico, digamos, en cuanto al tema de privacidad de uno. Pero sí, o sea, digamos que eso con la velocidad que está avanzando, tiene que ser unas personas, un colectivo o empresas que se dediquen a eso, que velen por el uso de esa información, ya sea de manera de gobierno o manera de empresa. Bueno, insisto que el tema de la seguridad y la privacidad genera muchas inquietudes. Ustedes ahorita hablaban de la imitación de la voz, ¿cierto? Pues ya se puede hablar como algún personaje público en este caso. Y hablaban también de que ChatGPT y otros pueden generar respuestas, o sea, no se sabe la respuesta, entonces se la inventa, ¿sí? Y eso a mí me lleva a pensar en dos fenómenos. Uno, cuando pasamos de la imitación a la suplantación, que de hecho en redes hace poco había un tema, pues había un debate bien interesante frente a ese asunto de cómo se suplantaba una persona. Y la otra, cómo jugar entonces con el fenómeno de la posverdad, tan de moda a partir de ciertas campañas políticas, y que entonces este tipo de herramientas bien pudieran servir a intereses de ese tipo. Bueno, digamos que desde la generación de contenido, generación de voces, clonación, parte de la responsabilidad que deben tener las empresas que están trabajando en este algoritmo, y muchas lo hacen, es tener digamos, la vacuna a ese mal. Entonces, como hay algoritmos que generan, también hay algoritmos que van y verifican si esas cosas son generadas por inteligencia artificial o no. Entonces, es parte del tema ético, parte del tema de responsabilidad como empresa, de que si se está generando algo, se tenga la forma de validarlo. Sin duda, pues, mucha gente inescrupulosa utiliza esto. Y pues digamos que no hay como una forma fácil de controlar cuando se vuelve tan masivo. Entonces, ahí la recomendación es tener criterio, ¿cierto? Y verificar, y si esto me lo dijeron por WhatsApp, entonces yo voy y busco en una fuente confiable. Porque no todo, digamos, no todo lo que se genera va a ser verdad, es clarísimo. Pero entonces yo como usuario también tengo que tener, digamos, esa misma responsabilidad de validar que la información que está saliéndome sí es cierta. Digamos, de manera masiva, lo que les decía, los algoritmos que ya existen para contrarrestar lo que se genera, pero como usuario y como persona del día a día, tener el criterio para compartir o para validar la información que ya está. Bueno, la siguiente pregunta, digamos, uno escucha como el impacto en la economía, pero un poco uno siente que esa lectura habla mucho de una economía global y de los países más ricos. Entonces me queda la pregunta, ¿qué pasa con un país como Colombia, pues que no es un abanderado en el desarrollo de este tipo de tecnologías, pero que igual hoy se habla de que el fenómeno sí es a escala mundial? Entonces, ¿en qué lugar queda Colombia y particularmente la pequeña y la mediana empresa? ¿Qué porcentaje ocupan ese 86% que se espera que transite muy prontamente al uso de inteligencia artificial para sus procesos? Bueno, pues digamos que en algún punto lo mencionamos, y es que en este momento la inteligencia artificial depende mucho de los datos con los que se entrene, ¿cierto? Entonces, globalmente, digamos, tenemos muchos datos, mucha información, pero digamos que a nivel colombiano no todas las organizaciones tienen información estructurada, todas las empresas no tienen la capacidad de tener información histórica
porque muchas veces está la información en cuadernos, en sistemas aislados que no se comunican entre ellos. Entonces, para Colombia viene un proceso, digamos, a mi criterio, digo yo, un poquito resabiados en cuanto a eso, hacer esa forma masiva de uso de inteligencia artificial, y con seguridad muchísimas empresas ya están trabajando en empezar a velar por esa calidad de datos. Digamos que hay una práctica que se llama gobierno de datos, que lo que busca es eso, que la información esté correcta. Si ustedes piensan una cosa tan simple como escribir, voy a decir una marca, escribir Coca-Cola, seguido y Coca, guioncito cola, ya es dos informaciones distintas que la inteligencia artificial va a interpretar diferente. Entonces hay que estandarizar, hay que limpiar información, hay que tener sistemas que soporten esa capacidad de cómputo necesaria. Digamos, la tarea en este momento en Colombia es eso, desatrasarnos con el tema de calidad de la información que le vamos a pasar a los modelos para que estos tengan la capacidad de generar cosas de confianza y que se puedan utilizar para tomar decisiones. La última pregunta es que uno no todos los días tiene la oportunidad de tener estas conversaciones. Tú explicabas en principio cómo se modela a través de modelos matemáticos, ¿cierto? Toda la información que tú das se traduce en modelos matemáticos. ¿Qué pasa con cosas como las emociones? ¿Son traducibles a un modelo matemático? Hay una práctica, digamos, dentro de la inteligencia artificial que se llama análisis de sentimientos, ¿cierto? Digamos, por frases o por un tono, uno podría, digamos, decir esto tiene una probabilidad X o Y de que esté bravo, de que esté contento. Pero todo eso depende del contexto completo sobre el que se ponga una palabra. Entonces, muchas veces va a poder decir, este señor estaba bravo cuando estaba hablando conmigo, o estaba súper contento con la noticia que le di, pero digamos, todo se trabaja con probabilidad, y la respuesta, digamos, puede que la probabilidad del 50% de que estuviera feliz, y ese 50% pues es como tirar una moneda al aire. Entonces, sí hay herramientas y modelos que se encargan de eso, pero de todas formas, digamos, muchas veces no hay una verdad cierta en cuanto al tema de sentimientos. Y eso va pues también muy de la mano con, digamos, las profesiones y las cosas que aportan, porque la inteligencia artificial por sí sola no es como la respuesta completa. Siempre tiene que haber alguien que lo analice. Y digamos que ahí es como la oportunidad de muchas cosas, de saber interpretar qué es lo que está pasando y qué es lo que me está entregando para yo poder tomar decisiones con eso. Bueno, no, muchísimas gracias, José Manuel, Daniel, muy interesante este tema. Creo que entre más profundizamos, más cuenta nos damos de lo importante que es estar al tanto de lo que va sucediendo y familiarizarnos un poco con los lenguajes propios de estas nuevas herramientas. Muchísimas gracias. Bueno, a vamos todos a muchas gracias. Muchas gracias a todos. feliz tarde. Vamos a dar un momento para parar la grabación y ya continuamos con nuestra próxima conferencia.